Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Reyes Sánchez, cirujano dentista, terapeuta de medicina complementaria y un promotor de la medicina libre. Bien, como todos conocerán en los videos anteriores, pues me he estado dedicando mucho a lo que es instruir, informar acerca de lo que es el hormus, acerca de lo que es el consumo del agua de mar. Y en esta oportunidad pues quiero aprovechar en presentarles esta publicación que estoy realizando con la finalidad de difundir, de que las cosas queden claras y que queden más, que tengan un poco más de precisión para que la gente comprenda lo que es el hormus como una materia exótica en beneficio total de la humanidad. La presente publicación se llama Hormus, el elixir del mar y la sombra del cosmos. Quiero agradecer a la editorial Casa de la Mauta por brindarme la oportunidad de poder hacer público y compartir este formato de este librito con toda mi investigación acerca del hormus y con todo el compilado que he podido realizar en los últimos 5 años más o menos. Bien, pues esta publicación tiene la finalidad de llevar un entendimiento y comprensión sobre la extraordinaria materia que es este compuesto, que es este elixir, este maná y esencia del mar. Bien, pues la verdad es que hace un tiempo, para ser más preciso, hace 1 año y medio, yo había hecho un documento en PDF en el canal en el grupo de Facebook de Hormus Perú, donde yo publicaba más o menos todo el compilado que había hecho de información hasta ese momento, hasta más o menos mediados o comienzos del 2020, donde comienza a acontecer pues todo lo que ya sabemos. Entonces yo decido hacer pública esta información y aprovechando esa coyuntura del encierro pandémico, pues yo comienzo a compilar mucha más información sobre el hormus. Me dediqué más o menos casi el 90% pues de investigar, de ordenar incluso la misma información que ahí había publicado. Y es así como en este presente trabajo, pues lo que he hecho es indexar y compilar es por eso que en una publicación puse que el libro había engordado. Y bueno, engordó el libro durante la pandemia porque había aumentado temas que estaba pensando yo hacer una publicación independiente, como por así decirlo, un segundo tomo, pero viendo de que todos los temas nuevos que había estado investigando, o sea, el resto de información complementaban de una forma adecuada los primeros temas que había puesto, entonces decidí hacer las correcciones necesarias y decidí indexar varios temas a este libro. Pensaba hacer un segundo tomo, pero en realidad dije, no, mejor esto lo complementa bastante y tiene que ser uno solo, y decidí hacer solo una presentación física del libro y tener algo más formal para poder compartir esta información pues de forma más que todo ya física, y también para dar un mayor alcance a toda la población, sobre todo a nivel local, o sea, aquí en el Perú. Bien, pues en esta publicación lo que van a conocer es cómo el hormus pues es la expresión cristalina que se manifiesta entre la materia y la antimateria. Es preciso conocer que todo ser vivo pues es el resultado de una cristalización y que posee en esencia una energía a la cual le podemos considerar energía plasmática, o prana, o chi, bril, orgón, telesma, éter, kundalini, baraka, o como lo quieren llamar. La Tierra misma pues es el resultado de una cristalización, al igual que el hombre en sí. Es decir, en este libro vamos a poder comprender cómo el hombre pues es el resultado de una cristalización, es el proceso de una interacción de dos cargas, de dos fenómenos totalmente distintos, de un fenómeno positivo, un fenómeno negativo, de una carga que gira de forma vorticial, es decir, como un spin atómico, de forma levógira, y otra de forma dextrógira, y que juntos, estas dos cargas pues se juntan en un solo punto de cohesión, y lo que hacen es generar una energía de manifestación en el plano o en el biplano dimensional pues que nosotros consideramos actualmente realidad. Entendiendo que esta concepción lo que hace es observar la materia desde el resultado de una electricidad, es decir, la materia sería el resultado de una electricidad en reposo, de una dinámica de dos cargas en total equilibrio, donde se anulan dos cargas una contra otra, y lo primero que se va a manifestar es un elemento en transición. Este elemento en transición pues es el hormus, también conocido como gases en estado no sólido, ORME, propiamente por sus siglas en inglés, elemento monoatómico reordenado orbitalmente. Algunas patentes le llaman EMOT, que son elementos monoatómicos ordenados de forma transpuesta, entre otras
concepciones o nombres que tiene esta enigmática materia. Bien, lo que podemos considerar de Hormuz pues es que es la primera manifestación plasmática que se va a manifestar en un campo tridimensional y que tiende a convertirse siempre en una expresión de luz, es decir, en un fotón, en una dinámica, en un pulso electromagnético. Bien, esta expresión basada en la luz, esta luz pues lo que hace es convertir un pequeño cristal de manifestación en el plano tridimensional en un ser humano, en un hombre. Lo que pasa es que en un hombre, por ejemplo, lo que suele pasar es que mientras un ser humano se va desarrollando, va materializando, se va cristalizándose, lo que hace es acumular un tipo de memoria fenotípica, un tipo de memoria material. Y bien, cuando vamos creciendo, vamos atrofiando a su vez lo que es un sentido que deberíamos tener de manifestar, de percibir y captar lo que es un aspecto adimensional, es decir, un campo o espectro electromagnético. Y lo que hace pues es de que el ser humano, al limitarse mientras va desarrollándose, mientras va generando una memoria fenotípica, o sea, una memoria totalmente material de los fenómenos, en muchas ocasiones lo que hace es atrofiar este sentido. Y cuando el ser humano es capaz de percibir, o sea, algunos seres humanos suelen tener esa capacidad de percibir algunas fluctuaciones del vacío o de los campos o dinámicas electromagnéticas, normalmente suelen ser tachados de loco, como en algún momento quizás le pasó a Nikola Tesla, que decía que de joven se le manifestaban a veces destellos de luz que distorsionaban a veces su visión, o que los objetos reales se le mostraban como si fueran ideas de alguna mente cósmica. Pues aquí lo que podemos hacer es que podemos entender que el ser humano al final de cuentas termina siendo una síntesis cristalográfica que ha sido creado desde un aspecto, desde un pequeño cristal, desde un pequeño fractal. Entonces es por esa razón que si el ser humano pues tiende a ser una pequeña estructura fractalizada que va de acuerdo a toda la dinámica del universo, es el único ser que puede ponerse en contacto con el universo en su totalidad y entrar en resonancia. Es decir, por esta razón lo que yo trato de hacer en el libro es de que se permitan entender que el Hormuz, por ejemplo, lo que va a hacer es ayudarnos a comprender el universo, a comprender cómo hemos sido gestados, pues tal cual, cómo el universo mismo ha sido gestado tal cual un ser humano, en lo que es en una especie de útero cósmico. El ser humano está conectado por su ombligo, cuando está dentro del útero, en una fase embrionaria, pues está conectado a una dinámica lumínica, a una luz. Esta luz pues es la proyección que ingresa, es decir, como un cable de fibra óptica que ingresa al ombligo y que lo conecta a este ser humano con la madre, y es por donde pasa toda la cantidad de información. Sobre todo si consideramos un aspecto del ser humano de forma cristalográfica, por aquí es donde atraviesa toda la luz, por aquí es donde entra la luz, tal cual como si el cordón umbilical pues fuera un cable de fibra óptica. A su vez, esta luz lo une con la madre, y este cordón umbilical de luz está también en el universo. Es decir, el útero cósmico que tenemos nosotros, o donde estamos sostenidos, o que se rige en duplicidad para manifestarse en esta materia, y que nosotros podemos comprender todo como un microcosmos, un macrocosmos, pues está lleno de una sustancia primordial que la ciencia oficial actualmente pues llama vacío. Pero a la luz de muchos científicos proscritos y de muchas tradiciones culturales, ancestrales, esta sustancia energía que llena todos los espacios es conocida como plasma, como mar de Dirac, como espuma cuántica, también es conocida como el espectro de fluctuaciones del vacío, energía del punto cero, el chi, el bril, el éter, el prana, el orgón, el telesma, el kundalini, el baraka, entre otros. Es decir, por ejemplo, nosotros el Hormuz, para poderlo comprender, tenemos que comprender la esencia en el cual el estado electromagnético en el que está. Nosotros conocemos sólido, líquido y gaseoso,
pero existe un cuarto estado de la materia. Este cuarto estado es una dinámica plasmática, es una transición entre la materia y la antimateria, es una transición entre la vida y la muerte. Si es que observamos un poco la cosmovisión de los alquimistas, pues también, o algunas cosmovisiones ancestrales, se basaban en la concepción de los elementos: aire, agua, tierra y fuego. Tal es así que el fuego tiene dos tipos de polaridad: una manifestada en este plano físico y que es altamente una proyección energética, y otro tipo que es una proyección altamente informativa de pulsos, de plásmidos de luz. Tal es así que nosotros, al considerar fuego, consideraríamos un cuarto estado de la materia donde existe un fuego frío y un fuego caliente, en la dimensión de la concepción alquímica, o de la visión de los planos elementales de antiguas escuelas. Bien, al comienzo de por ejemplo, de esta concepción, la ciencia oficial pues trató en un momento de descartar en sí la existencia de esta energía etérica, la existencia de un éter estático. Pero lo que hace la ciencia oficial es descarta la existencia de un éter estático cuando hacen un experimento, el experimento de Michelson y Morley. Así que en este experimento pues descartan toda posibilidad de que exista un éter estático, es decir, una energía que esté ahí en el vacío, pero no contaban con que en realidad lo que existe es un éter, un plasma, chibril, orgón, telesmo, como lo quieren llamar, pero tiene una constante dinámica. Es decir, es un éter dinámico, es un éter que incluso ya fue propuesto por Maxwell, quien lo llamó energía luminiscente, o éter luminiscente, que es una forma de que nosotros podemos estudiar esa energía que nos sostiene, un campo eléctrico de energía fría, tal cual como si fuera el hecho de estudiar los círculos o los fluidos del agua, que también van a poder encontrar acá en el libro, porque yo creo que el hecho de entender cómo se mueve, cuál es el flujo del agua, cuáles son sus propiedades físicas, químicas, sobre todo sus propiedades físicas, que normalmente casi no suelen ser estudiadas, nos permite entender a nosotros cómo es la dinámica de ese cuarto estado de la materia, cuál es la dinámica de los elementos en estado M, microcluster, como es el Hormus, en estado monoatómico, cómo es ese spin atómico en total equilibrio. Y bien, pues incluso esto ya le pasó a Albert Einstein. ¿Por qué? Porque al comienzo de todas esas hipótesis del éter, de que se existía o no existía el éter, Albert Einstein él determinó que la energía éter no era necesaria para poder expresar su teoría de la relatividad, pero se da cuenta que su teoría pues no tenía ningún sentido al ver cómo era el hecho de que la energía del vacío, o el vacío, podía curvarse. Él pensaba que la luz lo que hacía era fluir, o sea, sin ningún medio, pero se dio cuenta que la luz necesita de un fluido para poder trascender, pero este era un fluido de una dinámica etérica. Entonces él mismo comienza a refutar su propia teoría de la relatividad, y comienza a ver de que si el tiempo, por ejemplo, el tiempo tendría también a refractarse, así como el vacío tiene también un tipo de curvatura. Es a veces un poquito complicado de entenderlo, pero el punto es el punto es de que Einstein incluso lo que hace es manifestar de que no es posible explicar su propia teoría de relatividad sin la presencia del éter, o sin la presencia de ese quinto estado, de esa energía fría. Sin el éter no se puede explicar la presencia del universo, no se puede explicar el funcionamiento del universo. Entonces, al nosotros comprender estas dinámicas, terminamos analizando lo que es una manifestación en este plano físico. Una manifestación que nos permite comprender incluso nuestro propio ADN, porque son matices en los cuales nosotros estamos limitados de esta información, porque no quiere que sepamos que hay una jerarquía. Incluso la jerarquía es espíritu, alma, cuerpo. O sea, nuestro cuerpo básicamente es una computadora, es como un celular, pero es orgánico, que sostiene una red de conciencia, es decir, un software que podríamos llamarlo universal. Y bien, el punto aquí es de que la manifestación del Hormus
como un estado de transición entre la materia y la antimateria, o sea, siendo un cuarto estado, pues nos muestra que existen características, existe un comportamiento que tiene la manera de una antena fractal. Es decir, así como la molécula del agua pues es así y tiene una dinámica así de un hidrógeno se mueve en un sentido, el otro hidrógeno se mueve en otro sentido y colapsa en un punto central que sería el oxígeno. El ADN se comporta igual, son una doble hélice. Por estas dobles hélices pues se absorbe una energía que va en un sentido levógiro, otra energía que va en sentido dextrógiro, y bueno, lo que hace constantemente el Hormuz es replicar la luz que va a permitir la encriptación del ADN de nuestra estructura corporal. Es decir, por ejemplo, el Hormuz lo que hace es comportarse como una antena fractal, y lo que se pasa en todo ese tiempo es que capta la energía del éter para poder generar formas, para poder generar estructuras que tienen una propiedad pues basada en un spin atómico, quiere decir en un giro. Aquí vamos a considerar que el spin, o sea el giro o el vórtice, esto lo van a comprender mejor aquí en el libro de una forma más didáctica, pero por aquí voy a dejando también algo un poco didáctico. El spin es esa fuerza de cada elemento monoatómico o diatómico que le da la característica de generar otros compuestos, otras materias, o mantenerse en una condición totalmente pura, como los elementos coloidales o en el Hormuz, que son elementos que no van a generar una transición a un estado metálico, de acuerdo sobre todo a su terreno, a su entorno. Entonces, se considera que el spin o el giro es igual a una determinante de tiempo, donde los elementos en estado monoatómico o biatómico pues están constantemente girando sobre sí y están recogiendo tiempo. Este tiempo que está recogiendo, el tiempo para mí es igual a éter, es igual a esta matriz de energía, y lo que hacen es convertir tiempo en energía propiamente. Tiempo e información es igual al éter. Entonces, en el presente lo que hace es que se genera una constante que podemos llamar forma. Podemos relacionar acá forma, materia, éter y plasma, que estarían siempre al mismo nivel, que es el resultado, como les digo, del colapso de dos vórtices. Primero comprendemos que el spin o el giro es un vórtice que se produce como el colapso de dos vertientes. Es decir, toda la realidad es el resultado del colapso de dos vórtices. Cuando nosotros caminamos por un parque, por ejemplo, lo primero que hacemos es ver la naturaleza. Lo que vemos es una matriz de colores, a veces verde, y esta matriz de colores verde se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas que están siendo captadas, un patrón de luz amarilla por arriba y otro patrón de luz azul, una oscuridad que se juntan en un punto central y se forma el color verde. ¿Es por qué? Porque se ha captado este tipo de frecuencias. Es por eso que las plantas pues a veces son estructuras vivas, son seres vivos que son muy sutiles, y que la percepción y la absorción de estas plantas, de estos seres vivos, tiene una mayor dimensión a nivel de los cristales, es decir, a nivel de las salas, de los minerales. Nosotros somos un poco más complejos, por eso somos seres un poco más orgánicos, que lo que estamos haciendo nosotros somos el resultado del colapso de muchos campos electromagnéticos, de las dinámicas del Sol, de la Luna, de las estrellas, de todos los efluvios cósmicos. Colapsa en un punto central y hace que el ser humano se manifieste como tal, como resultado de una constante totalmente universal y una manifestación del universo en una pequeñita forma fractal, que seríamos nosotros. Bien, pues aquí lo que vamos a hacer es comprender la dinámica incluso del agua y cómo esta nos permite entender el éter, nos permite que tengamos un conocimiento sobre el mismo flujo de agua, sobre sus patrones o las propiedades físicas que se manifiestan en el agua por resultado de la presencia del Hormuz sobre el agua, es decir, cómo interactúa el agua en nuestro organismo, a medida de que el Hormuz lo que hace pues es generarle una señal, como digo, es una antena fractal, y lo que hace el Hormuz es que cuando ingresa al cuerpo genera una señal totalmente fractalizada, una señal ordenada, generando así clatratos o agua estructurada también. Esto se puede apreciar de una mejor forma cuando nosotros observamos a veces el agua en un estudio llamado la cimática, que es el estudio del sonido y la forma a través de vibraciones que imponemos sobre el agua. En este tiempo, pues el hecho de que se nos permita comprender cómo interactúa el éter de la misma forma
sobre el tiempo, o es decir, si estudiamos el tiempo y la forma, o es decir, el tiempo igual sería al éter, podemos comprender cómo tenemos un diseño totalmente fractalizado, cómo tenemos una manifestación física. Tal es así que tiempo y éter pues es una fuerza activa y dinámica de todo nuestro universo. Sin la existencia del tiempo, para mí tiempo por ejemplo es un desequilibrio, un desequilibrio en el punto central de esas dos fuerzas, una que viene en sentido levógiro y otra que viene en sentido de extrógiro, y que permite la manifestación de un pequeño elemento en estado monoatómico, como es el hormus, que está entre la materia y la antimateria. Pues sin este conjunto de desequilibrio, o sea, sin tiempo, que sería igual a sin éter, no hay materia. El alma se manifiesta por el tiempo, es decir, el alma, o sea, nuestro espectro electromagnético que está fuera de nosotros y que es el punto de colapso, la materia, que somos nosotros, al cual llamamos alma, no se puede manifestar sin la presencia del éter. Y el cuerpo físico que tenemos tampoco se puede manifestar sin la presencia del alma. Es una dinámica, por eso es una jerarquía. Espíritu, alma, cuerpo. La razón por la que la gente se enferma es porque lo primero que hace es como despolarizar su propia programación o su dinámica electromagnética llamada alma por medio del desequilibrio que solemos tener con algunas emociones, depresión, choques emocionales, entre otros. Entonces lo único que hace el alma, que ya tiene encriptada todas las memorias emocionales sobre cómo actuar sobre el plano físico ante determinada emoción o determinada circunstancia, modifica la materia. Y la enfermedad pues no es el resultado de que sea un virus, una bacteria, un parásito, no, para nada. Es el resultado del terreno, que se le da al terreno, la dinámica electromagnética que nos envuelve mediante nuestro plano emocional, o el terreno que le damos tanto físico, nutricionalmente también. Bien, lo que les quiero enseñar aquí en el presente libro, pues es de que van a tener ustedes como una especie de un viaje a través de este libro, donde van a comprender la naturaleza propia de nuestros propios diseños, es decir, cómo estamos conformados por esas dos fuerzas, donde aquí por ejemplo les voy a dejar un pequeño dibujito más o menos para que puedan comprenderlo, de que nosotros vivimos en un plano, en un punto central de colapso, donde hay una fuerza en sentido levógiro y otra fuerza en sentido de extrógiro. En el plano medio es donde se genera el presente, donde se genera la manifestación de la experiencia física, donde se genera la forma, la materia. El GANS, el hormus, el plasma, la sal, estaría justo en el punto central. Y que estos son pues elementos precursores de la vida, o sea, son los primeros elementos que van a ensamblar diferentes campos magnéticos, diferentes toroides. También en todo el libro van a poder comprender qué significa esta palabra y cómo se da esta dinámica electromagnética de un cuerpo a otro, que es el resultado de la señal del cruce de estos dos vórtices. Bien, vamos a poder comprender lo que es un sentido de las fuerzas levógiras, que generan un sentido de implosión, de concentración, que se considera también el tiempo futuro, o también se le puede considerar el destino. Se le considera lo que es el eje gravitacional, es decir, la gravedad. También está vinculado a lo que es una fuerza nuclear fuerte, y también se le puede considerar una materia oscura, porque ese punto de implosión, ese sentido en el que gira el vórtice, en sentido levógiro, lo que va a hacer es absorber, colapsar, como lo hace la materia oscura, como cuando ponen un color que sea súper negro y que absorba todos los patrones de luz. El color negro básicamente es un vórtice que gira en sentido levógiro y que genera un sistema totalmente implosivo, como lo hace el grafeno, como lo hace la melanina, como lo hacen diferentes pigmentos oscuros, que su finalidad pues tiende a moverse así, su campo eléctrico, y tiende a captar luz. En un sentido de extrógiro, las energías vorticiales pues lo que hacen es mostrarnos otro sentido, mostrarnos un sentido. Si por otro lado se absorbe, por otro lado se nos puede enseñar lo que es un sentido explosivo, un sentido destructivo, un sentido al cual nosotros en la visión del tiempo le podemos llamar pasado. Aquí podemos encontrar lo que es una memoria electromagnética, o lo que es también un electromagnetismo o una fuerza nuclear débil. Estos sentidos pues, o estos dos puntos de colapso nos enseñan a que nosotros tenemos pues constantemente, día a día, que también estoy poniendo acá en el libro, que quizás lo van a ver por algunas páginas por acá, cuando yo decido explicar el libro en tres etapas diferentes: lo que es la comprensión
de lo que es la forma, la luz y el sonido. El índice se los voy a poner ahorita por acá. Y bien, hay una constante aquí donde yo explico, por ejemplo, lo que es la moción de la luz. Trato de que la gente comprenda de que nuestro sol es como una especie de router de Wi-Fi, es un proyector, está emanando, está explosionando, por así decir. Pero la proyección que se nos está dando es una emanación de toda la información de la naturaleza, de todo lo que, cómo debe estar comprendido nuestro diseño. Ese es un punto ahí. Y por otro lado, pues la emoción que van a tener o el entendimiento que van a poder tener es de que nosotros estamos situados en un plano que puede ser un espectro toroidal físico, donde nosotros estamos sometidos por un lado por un proyector de luz que está todos los días sobre nuestras cabezas, y por el otro lado debe haber una polaridad, es decir, un agujero negro, o debe haber una especie de sol negro que está constantemente renovando esta información, llevándola a un sentido implosivo. Entonces, entendiendo estas dinámicas, es como podemos comprender cómo el Hormuz se comporta como un regenerador de información, tal cual como si fuera un pequeño sol en nuestro organismo. Es decir, nosotros, el sol que está todo el día sobre nosotros está proyectando la información, nos está diciendo, debes tener tal número de células, debes tener tal número de células en el riñón, tal número de células en el hígado, debes tener tal arquitectura, tal diseño, tu forma debe ser así, tus ojos deben ser tal color, todo esa es la emanación, la información que nos está proyectando el sol. Y el Hormuz se comporta de la misma manera. Lo que está haciendo es que está comportándose como un repetidor de la información y va a interactuar directamente sobre nuestro ADN para poder replicar la información de nuestro organismo a la perfección. Entonces, lo que hace el Hormuz pues es un regenerador natural de la señal que nos permite un sostenimiento en la vida. Tal cual como ustedes tienen un celular, el celular es un aparato físico que tiene un cuerpo, una estructura, una carcasa, un conjunto de microchips, memorias de silicio por dentro, tiene una memoria SIM de oro, como el Hormuz tiene oro monoatómico también, que es un superconductor de la señal de la naturaleza. Bien, la memoria que tienen los celulares tiene una finalidad, y la finalidad es poder captar a la perfección la señal de las antenas, que básicamente sería, por así, es como un espíritu de la red telefónica que permite la comunicación de un celular con otro celular. Entonces, el equivalente al alma es el software de cada uno de esos celulares, de cada uno de esos computadores, de sus sistemas operativos. Lo que hace el Hormuz en nuestro cuerpo es mejorar la señal de relación que tenemos nosotros con el patrón natural fractal de la vida, porque en realidad estamos como una especie de videojuego, y este videojuego pues se ve distorsionado constantemente. Lo que hace es distorsionar la calidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo con nuestras emociones, nuestras depresiones, nuestros pensamientos, nuestras angustias, algunas carencias. Todo esto es lo que peor puede desencadenar distorsión en la calidad de agua de nuestro organismo. Mucho más distorsión que lo que puede generar pues una antena de celular 5G, o las antenas de Wi-Fi, las antenas de radio. O sea, por allí también se generó una distorsión electromagnética de la señal que nosotros debemos de recibir. Entonces, entendiendo de que el Hormuz es una señal de la naturaleza, y que cuando ingresa a nuestro cuerpo se comporta como un cable de fibra óptica, lo que hace es mejorar la conexión de célula a célula. Es decir, lo que hace es, nosotros si estamos deprimidos, estamos tristes, o estamos cerca de una antena de 5G, una antena de Wi-Fi, o estamos expuestos a mucha contaminación electromagnética en nuestras propias casas, que terminan comportándose como una jaula de Faraday, y que estamos donde hay un ambiente a veces electromagnéticamente tóxico, lo que hace es degenerar la señal del agua en nuestro cuerpo, y por consiguiente se induce también en nuestro cuerpo a diferentes condiciones de las cuales llamamos normalmente enfermedad. Cuando consumimos el Hormuz, estamos pasando un sistema de conexión de célula a célula, en vez de que fuera un cable coaxial que se comporta de forma lenta por toda la contaminación que tenemos, vamos a cambiar de un cable coaxial, por así decirlo, a un cable de fibra óptica. Este es el punto aquí. El punto es de que el Hormuz, pues al comportarse como una antena fractal, lo que va a hacer es ingresar a nuestro cuerpo, convertir el agua que tenemos en nuestro organismo en clatratos, en clústeres totalmente ordenados de agua, e incluso va a permitir lo que nosotros acá en este libro vamos a revisar,
que es un poco de la transmutación biológica o una fisión fría que se da en nuestro organismo, que es la capacidad que tiene nuestro organismo de convertir algunos elementos en otros, dependiendo del sistema de conexión que tengamos. Por ejemplo, cuando hay personas que tienen déficit de hierro, una anemia, nuevamente se le da hierro, pero en realidad estaría mal. Lo que habría que darle al cuerpo sería la condición adecuada para que su cuerpo pueda realizar la transmutación del magnesio al hierro por un salto de octavas. O también cuando hay un déficit en una persona de calcio, normalmente el silicio de nuestro cuerpo tiende a convertirse en calcio. Eso van a verlo aquí en el presente. Después otra cosa que quería contarles es que lo que vamos a poder entender es que toda la información que nos llega del Sol y del vacío se comportan en forma de latidos, de pulsos, que constantemente nos están atravesando. Entonces vamos a poder entender cómo es posible o cómo se manifiesta la señal de la naturaleza al llegar al Hormuz, y el Hormuz poderlo volver a replicar tal cual como si fuera un pequeño cristal. Lo que vamos a hacer pues es comprender cómo es esta capacidad incluso de reacción de nuestro propio ADN en presencia de los elementos en estado monoatómico, donde se transmiten fotones, pulsos de luz, desde el Hormuz a nuestras antenas fractales, o también llamados biofeedbacks, que llamamos constantemente ADN. Bien, en esta entrega lo que quiero es que tengan claro que la célula pues es lo que hace es repartir sobre los billones, o sea, una antena de ADN que tenemos en nuestro cuerpo, lo que va a hacer es repartir sobre todos los billones de células que tenemos en nuestro cuerpo la información adecuada y que va a ser transmitida a manera de una fibra óptica que es totalmente eficiente y que nos va a otorgar la capacidad adaptativa y eficiente para que tengamos nosotros la capacidad de aceptar diferentes cambios, tanto internos como externos, y nos va a permitir tener una coherencia emocional. Por eso dentro de la terapia o tratamiento que yo suelo ofrecer a algunos pacientes, amigos, familiares, yo tomo como base lo que es el consumo del agua de mar como un aspecto totalmente nutricional para mejorar el aspecto físico, el plano físico del cuerpo. Pero el alma, ¿con qué puedo yo inducir a mejorar esa calidad de percepción del entorno, o del hecho de que al ser humano pues no le falte nada y que pueda transmitir mejor toda esa información a todo su cuerpo? Pues es el sentido de que consuma el Hormuz como un alimento para su alma. Por esta razón, mientras el agua de mar te da una coherencia biológica, nutricional, el Hormuz lo que te va a dar es una coherencia, el agua de mar te da una coherencia nutricional y el Hormuz te da una coherencia emocional. Entonces esta coherencia emocional nos va a permitir recibir mejor la señal del espíritu, es decir, así conectarnos mejores antenas, y tal cual la antena celular, a la dinámica que tenemos nosotros de diario, que está totalmente atravesándonos y que nos está generando una arquitectura propiamente. Bien, el Hormuz y los elementos en estado monoatómico están en un constante baile, es decir, tienden a tener como una especie de experiencia que están constantemente uniéndose, separándose, están en una especie de desorden y orden. Es una constante de caos que está en un consecuente ordenamiento. Es como el universo, que se manifiesta en una dinámica de dualidad, en un plano de luz, oscuridad, donde hay arriba, abajo, norte, sur, calor, frío. Hay muchas polaridades aquí. Entonces que tenemos que tener en cuenta justo lo que les acabo de explicar, que existe siempre una jerarquía que está basada en el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo físico está modulado por todos los fenómenos que se manifiestan en la mente y el pensamiento, los choques emocionales y sus propias experiencias vividas, su propia forma de cómo nosotros interpretamos con coherencia el entorno. El cuerpo pues es solamente una especie de robot, es un robot biónico. Somos tecnología de información que recibe de esta forma modulada pues información, radiofrecuencia, o bueno, una radiofrecuencia etérica que sostiene esta realidad, que es totalmente basada en el entorno, en el terreno, tanto emocional como biológico y ambiental. Por esta razón son estos tres niveles los que debemos de considerar en equilibrio para nuestra propia salud
y lo que hace el Hormuz pues es acelerar la mecánica vorticial, o sea la mecánica de ese movimiento del vórtex magnético de un toroide equilibrado frente a un toroide distorsionado, como lo vamos a ver aquí, cuyo toroide equilibrado pues nos quiere decir que hay un alto estado vibracional frente a un campo electromagnético distorsionado donde se ven las emociones caóticas, donde hay distorsión de la señal que deberíamos de absorber por choques emocionales, por enfermedad propiamente que se manifiesta a través de los choques emocionales, entre otros. Entonces, lo que hace el Hormuz es acelerar esa mecánica vorticial del ADN, y lo que va a permitir es un complejo sistema de adaptación y sobrevivencia. De la materia justamente no puede ser un sentido inverso. La materia no podría proyectar algo inmaterial. ¿Por qué? Porque en realidad la materia es el resultado del colapso de toda esa interacción, de todos los espectros electromagnéticos que van a generar masa propiamente. Por esta razón, pues para mí el sentido más importante de la comprensión del Hormuz es el hecho de que nosotros comprendamos esos tres aspectos, lo que es materia, antimateria y materia oscura, que van a verlo reflejado aquí. Y bien, si desean hacer alguno de sus pedidos, pueden comunicarse directamente conmigo. Aquí les voy a dejar mi número de teléfono y les voy a poner por acá más o menos en pantalla lo que es el índice, la composición del librito. También estoy poniendo acá información sobre cuáles son las formas de amplificar el Hormuz, cuál es el estado de conciencia que debe tener cada persona que lo va a preparar, porque algunas personas no deben de prepararlo, porque dependiendo de su estado emocional, de su estado de conciencia, a veces impregnan malas vibraciones sobre el Hormuz, y porque en realidad es algo que cada uno debería aprender a prepararlo también, pero mucho tiene que ver el estado vibracional de la persona, su estado emocional, su conciencia, o abrirse a un campo de conciencia y conocimiento totalmente nuevo. Así que, como para concluir, quería comentarles que simplemente somos nosotros un poco de polvo de estrellas, y el Hormuz también lo es, y quizás vamos a regresar al mismo sentido. Una cosita muy interesante que van a poder apreciar en el Hormuz es cuál es la relación que existe, que quizás lo puse en uno de esos videos anteriores, pero aquí lo van a apreciar de una forma más explayada, de lo que es la relación del Hormuz, de los biones, de los virus, las bacterias, los protozoos, los protitos, los agentes pleomórficos, y la concepción también sobre lo que es el ser humano y su relación con el mar, desde la concepción de ser un simio marino propiamente. Yo estoy mostrando en este libro lo que es el Hormuz como una pequeña unidad estructural de ensamblaje para toda la vida. Bien, eso es todo por ahora. Quisiera compartir, bueno, pronto voy a sacar un par de videitos más donde vamos a sacar otros temitas. De repente vamos a aprender a hacer un pequeño Hormuz especial con el colapso de oro coloidal que va a estar suspendido en agua de mar, y que de ahí vamos a obtener algo muy potente. Muchas gracias, amigos, por escucharme por ahora. Estamos en contacto. Cualquier cosita me escriben por aquí, por YouTube. No olviden de suscribirse y revisar por favor los demás videos, que es donde trato de explayarme un poco más en toda esta concepción y en todo este conocimiento que para mí nos abre la puerta de muchas otras dimensiones. Muchas gracias. Nos vemos hasta otro video.